Bien, bueno, hola a todos, muchas gracias por invitarme. Estoy contento que, que hayamos podido hacer este simposio sobre Pasolini y no me extraña que ocurra en una circunstancia de tamaña agitación histórica y social como esta. Mi experiencia con los debates, los coloquios sobre Pasolini siempre tienen un componente de estridencia. Hace unos 5 o 6 años atrás, el año de la víspera de los 40 años del asesinato de Pasolini, hicimos un coloquio grande en Santiago, que duró 2 días. Y el segundo día uno de los expositores, Carlos Casales, teólogo, que hacía clase aquí en teología en la Católica del Paraíso, murió también por un derrame cerebral. Terminó, digamos, de manera muy trágica el coloquio. Y el año siguiente, que traíamos a la Silvestra Marinielo, estaba ya todo comprometido, también yo me enfermé gravemente y hubo que suspenderlo. Entonces, cuando suspendimos esto, le dije, hay algo con Pasolini, ¿no? Claramente. Bueno, mi relación con Pasolini, bien larga. Hace muchos años hago un curso sobre monografía del cine italiano. Trabajamos Pasolini, Antonioni, Visconti. A los alumnos siempre les gusta más Pasolini, naturalmente. Sobre todo la película Salò, por supuesto. Siempre está pedida, en fin. Y yo he escrito también algunos artículos sobre algunas perspectivas estética, filosófica, pero lo que traje en esta oportunidad es lo que he podido articular de todo eso, y mi propuesta es relacionar a Pasolini no tanto con el motivo del profeta, como el motivo de aquel que da cuenta de la venida de un Salvador, o aquel que profesa una religión. No va por la línea de las imágenes religiosas de Pasolini, ¿no? Pasolini tiene mártires, santos, profetas, y también tiene muchos sacerdotes, que son los más caricaturescos de todos. Mi idea tiene que ver con abordar a Pasolini ya no bajo la figura del anarquista, ya no bajo la figura del comunista descolgado, ya no bajo la figura del anticatólico, sino que bajo la figura de aquel que administra una visión de la historia y que da cuenta de una retórica audiovisual que se asimila con esta perspectiva trascendental del profeta, que ve al mismo tiempo el pasado, el presente y el futuro, y que es la encarnación de muchos relatos, y que en su relato sobre algo por venir hay elementos del sueño, del mito, hay elementos de irracionalidad que están presentes en la teoría de Pasolini sobre el cine como lengua escrita de la realidad. Bueno, esta es una fotografía que es la portada de un libro que se debe haber publicado por ahí a fines de los 90, un libro antológico de muchos textos sobre Pasolini, poesía de Pasolini, ensayos de Pasolini, y que acompañó una exposición itinerante a partir del Centro Reina Sofía. Es la portada del libro de la editorial Círculo de las Artes. Esto todavía no tiene exactamente que ver con el tópico del profeta, pero sí pensaba que esto de proponer una cierta figura dramática, icónica o filosófica para caracterizar la obra de un realizador que ha sido asimilado a tantas imágenes, ¿no?, nos plantea el tema de una identidad que culturalmente está en permanente metamorfosis, ¿no? Hemos hecho una lectura de Pasolini que sirve muchas ideas, pero que al mismo tiempo se metamorfosea, se desdibuja, pierde el perfil, se deforma, ¿no? Y pensaba que era bella esta imagen en donde el artista es registrado probablemente muy a instancias suyas, ¿no? Desnudo como una especie de grado cero de su condición de persona artista, ¿no? Pero también dando cuenta al mismo tiempo de un personaje determinado por el principio de la exposición. Cuando quiero decir exposición, no solo
Estoy diciendo que sea un personaje que se vincula mediáticamente con la televisión, que actúa en sus películas, que habla en sus documentales, ¿no? Que se deja fotografiar mucho en las barriadas, en las marchas, con los niños pobres y jugando fútbol, ¿no? Sino que también es alguien que en la imagen se expone, y expone quiere decir también una especie de estado de intemperie. La exposición es una instancia de riesgo de muerte, ¿no? Y la exposición de Pasolini llegó hasta ese punto, al punto en donde fue aniquilado justamente porque su condición política incomodante era la de su exposición, ¿no? La de intervenir, la de opinar en la crítica literaria, en la dramaturgia, incluso en las artes visuales, en el cine. Este es un poema de Pasolini en donde él imagina su muerte, ¿no? Y Pasolini imagina su muerte como la muerte de un efebo, ¿no? Donde lo que conservamos del estatuto icónico del efebo es la preservación de su cuerpo, ¿no? Pasolini escribió muchos poemas en que imagina cómo sería su muerte, y siempre en esos poemas daba cuenta como de la ilusión del respeto por su cuerpo, de la trascendencia intacta de su cuerpo, que es casi una imagen religiosa, ¿no? Una especie como de transubstanciación, una especie de trascendencia corpórea. Es un poema que naturalmente contrasta mucho con lo que fue su muerte, ¿no? La imagen de la muerte de Pasolini es la imagen de la voluntad de borronear, de disolver, de deformar, de desfigurar, ¿no? La imagen, la relación en el cine, en la historia del arte, entre el artista homosexual o el personaje homosexual que es amenazado por la fuerza de la desfiguración, está, por ejemplo, me acordaba de ti cuando dijiste Ripstein, en El lugar sin límites de Ripstein, ¿no? Cuando la Manuela teme que el Pancho venga y la desfigure, ¿no? En el relato de Donoso también, ¿no? La desfiguración sería como una especie de sanción a aquello que pareciera no respetar una identidad única, que está esencialmente pervertido porque reúne dos naturalezas, ¿no? Si pudiéramos, digamos, reducir o degradar las ideas de los géneros a las naturalezas. En una ciudad, Trieste o Udine, por una avenida de tilos, cuando en primavera cambian de color las hojas, caeré muerto, bajo el sol ardiente, alto y rubio, y cerraré mis párpados dejando en su esplendor el cielo. Bajo un tilo cálido de verde caeré en el negro de mi muerte que dispersará los tilos y el sol. Los buenos jóvenes correrán a aquella luz que acabo de perder, escapando de sus escuelas con los rizos sobre la frente. Yo seré un joven con la camisa clara y los dulces cabellos lloviendo sobre el amargo polvo. Estaré un caliente y un joven corriendo por el asfalto cálido de la avenida me pondrá su mano sobre mi regazo de cristal, ¿no? El sueño de Pasolini, el sueño de una especie de trascendencia que compromete la integridad corpórea incluso después de la muerte, ¿no? Pero en su obra, cuando uno revisa sus referencias cinematográficas, iconográficas, particularmente cuando se mete en el tema justamente de un personaje que a través de sus acciones o de su palabra administra la relación con lo metafísico, ¿no? Por ejemplo, Cristo, en el Evangelio según San Mateo, por ejemplo, especie de santo que es Terence Stamp en Teorema, ¿no? Aparecen estos motivos de la disformidad, ¿no? Como de una corporeidad que vibra en una o dos y donde no sabemos si es que una imagen es una imagen de lucha de cuerpos, es una imagen de abrazo de cuerpos, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es un frame, es un cuadro en donde el santo, el visitante, el ángel, Terence Stamp, le muestra un cuadro al joven estudiante de arte de esta familia de la alta burguesía. ¿Y qué le muestra? Un cuadro de Francis Bacon que se llama Dos figuras y que en ese estilo general como expresionista, en donde están borroneadas las figuras y se citan borroneadamente muchas figuras de la tradición clásica de la pintura
moderna, Velázquez, por ejemplo, incluye este motivo enigmático de los cuerpos masculinos o que luchan o que se aman, ¿no? Y que por lo demás van a ser precedidos por una imagen de un abrazo, lucha amoroso, lucha-muerte en la película Acatone, cuando Acatone se enfrenta con su cuñado. Ahora va a haber una secuencia, ¿no? Esto es un preámbulo, pero es un preámbulo que da cuenta que el tópico de la profecía que estoy planteando, o de este agente profeta, o de la mirada de Pasolini como una perspectiva sobre el cine y sobre la historia de carácter profético, incluye naturalmente el tópico de la muerte, el tópico de la corporeidad, entre otros. Bueno, en mi planteamiento, en esta especie de poética, yo propongo 3 sistemas, ¿no?, de reflexión. Uno lo llamé el éxtasis de la palabra. Sería raro hablar sobre la profecía, sobre el poeta, sin hablar de la palabra, ¿no? Sobre todo pensando que la obra de Pasolini es una obra donde la palabra, donde la retórica, donde la jerga, donde las identidades sociales, donde las identidades regionales, ¿no?, donde la palabra trágica, como la relación entre destino y voluntad, por ejemplo, en Edipo Rey y en Medea, tienen que ver naturalmente con la palabra, ¿no?, con una palabra que a veces está diciendo una historia resuelta, o una palabra que está provocando el orden de las cosas, como en Acatone, ¿no?, el modo en que hablan en su jerga, probablemente del sur de Italia, los personajes, ¿no? El segundo tema es una poética del desierto. En Pasolini hay una especie de progresión de un tema escénico que había sido muy importante en el neorrealismo italiano, que era el mundo del eriazo, del extramuro, del sitio baldío, de la ruina, ¿no?, de los escombros, y que ahí había una razón muy clara que tenía que ver con la destrucción, primero por la guerra interna y después por la presencia de los aliados. Incluso el sitio baldío se sigue desarrollando en Antonioni. También hay mucho sitio baldío en Antonioni. Pero en Pasolini el sitio baldío se convierte en el desierto de Edipo, ¿no?, o se convierte en los desiertos volcánicos de El Chiquero, que son siempre las laderas del Etna y del Vesubio. Aparecen también en Teorema, ¿no?, como esa imagen final en donde el padre, también enamorado y destruido en su integridad espiritual por el abandono de este ángel, repite la figura del joven rico que conversa con Cristo y que le dice que lo quiere seguir, y Cristo dice, bueno, si me quieres seguir tenéis que dejar todo, ¿no? El padre deja la empresa a los obreros y lo vemos después de nuevo loco, perdido, una imagen que definitivamente es metafórica, no tiene el mismo estatus de realidad que el de la imagen de la fábrica, que incluso está trabajada como un documental, pero perdido por ahí por el desierto, ¿no? ¿Qué es el desierto en Pasolini? Bueno, el desierto en Pasolini, ya lo veremos, es un sitio ontológico. Es decir, es el sitio donde se hacen las preguntas sobre el fundamento del ser, ¿no? Y son sitios que también tienen el carácter como de umbral metafísico, ¿no? Es en el desierto, en el Evangelio según San Mateo, donde aparece el diablo y va a cuestionar a Cristo, ¿no?, donde Cristo medita y enfrenta la tentación. Y es el lugar también ontológico y en cierto modo de la dialéctica destino-voluntad, porque es el lugar en donde Edipo y donde Medea descubren esta especie como de libertad que ejecuta un destino. Y la tercera dimensión es una especie de teoría del milagro en las películas donde aparecen aludidos algunos motivos de profecía o de santidad muy claramente en Teorema. Hay la sirvienta de la casa, que también está subyugada por el visitante, está flotando al final de la película, ¿no? Come ortigas, abandona el mundo y está flotando. Y aquí me interesa la técnica narrativa o la configuración dramática o la resolución audiovisual con las que produce el milagro, ¿no? Por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo llega un
un hombre con la cara deforme y le dice, sáname, bueno, ya, le hace así, y listo, y se arregla la cara, ¿no? ¿Por qué me interesa el motivo? Porque la tradición cinematográfica, el motivo del milagro es en virtud de una especie de política cinematográfica del montaje resuelta bajo la figura de la metamorfosis visible. Nosotros vemos la progresión desde la enfermedad hacia la sanidad, o a través de un corte directo, en donde simplemente el personaje es sustituido por un personaje sano, ¿no? Y ahí tenemos lo que se llama una causalidad ciega. Nosotros no podemos ver cómo se produce. Y las causalidades ciegas son en la historia teológica del siglo XX, sobre todo de los filósofos que se acercan a la teología, pero desde una posición disidente como Kierkegaard. La causalidad de Dios es la causalidad de la locura, la causalidad ininteligible. La razón de Dios no se puede entender. Entonces, ¿cómo se sana a alguien? Bueno, no importa, corte directo y aparece sano. Entonces vamos con algunos ejemplos. ¿Cómo me paso a...? Entonces les voy a mostrar un par de fragmentos referidos a esta primera parte del éxtasis de la palabra. Vamos a ver algunas cosas de la rabia y del Evangelio según San Mateo. Me importa primero que atendamos a la función que tiene la voz en el cine de Pasolini, ¿no? Hay autores que trabajan la teoría estética del sonido, que hacen distinción entre cines logocéntricos, es decir, de palabra-idea, y otros que son vococéntricos, donde la voz encarnada tiene una potencia estética superior. Pasolini está como medio a mitad de camino, ¿no? Entonces les quiero mostrar una secuencia que no sé si la vieron con Eduardo. ¿Tú mostraste la rabia? Ya. Pero bueno, si la vieron, la ven de nuevo y... Pero solo Mario que mostramos. Ah, ya, qué bueno. Perché la nostra vita è dominata dalla scontentezza, dall'angoscia, dalla paura della guerra, dalla guerra? Per rispondere a questa domanda ho scritto questo film, senza seguire un filo cronologico e forse neanche logico, ma soltanto le mie ragioni politiche e il mio sentimento poetico. Addio, non vi dimenticheremo. Addio, i russi sono troppo vicini. Il 4 novembre un uragano di ferro, di fuoco e di morte si abbatte su un popolo che chiede libertà e rispetto della persona umana. Neri inverni d'Ungheria, è scoppiata la controrivoluzione. Nere città d'Ungheria, i fratelli bianchi uccidono. Neri ricordi d'Ungheria, i fratelli borghesi non perdonano. Nera pace d'Ungheria, chiedono sangue per le colpe di Stalin. Il ministro della difesa austriaco si intrattiene con i doganieri che sono passati dalla parte antirussa. Nero sole d'Ungheria, le colpe di Stalin sono le nostre colpe. Primero digamos una consideración interesante. Hay otra película en donde
usan el adagio de Albinoni para presentar una especie de relato metafórico de base literaria, pero que está lleno de imágenes del gran riesgo de la historia contemporánea, ¿no? El proceso de Orson Welles. Es decir, ¿por qué sirve el adagio de Albinoni? No lo sé, pero estamos ya dentro, y la rabia lo indica muy bien, que estamos en el sistema de las imágenes, es decir, en donde es posible que la obra sea básicamente o especialmente cita, ¿no? Tomar de acá de allá, porque la película Antonioni la está haciendo a partir del modelo de archivo, ¿no? Un documental de archivo, podría ser una película en versión found footage, ¿no? Con materiales encontrados, es algo más que eso. Pero quiero, en relación con mi tema, el discurso de Antonioni, esta rabia trascendental. Pasolini, ¿por qué nombré a Antonioni? Me quedé pegado. Es un discurso que uno podría asociar a la figura del éxtasis del tiempo, tomando la noción de varias filosofías, pero por nombrar una, la de Heidegger, de el éxtasis temporal, en la idea de que cada tiempo está proyectado hacia el otro, estar fuera de sí en éxtasis. Pero la figura del éxtasis temporal es cuando un relato, mientras habla del presente, está encarnando objetivamente, críticamente, el pasado y está prefigurando el futuro, ¿no? La figura del profeta nunca es la figura de la propiedad de su propia opinión. El profeta lo que hace es que toma relatos, indicaciones, mitologías y las convierte en una especie como de lectura del pasado y indicación del porvenir, ¿no? Pasolini entonces habla muchas veces desde esa actitud, y su palabra tiene esa especie como de altura en el sentido de cubrir distintas temporalidades, ¿no? Ahora les quiero mostrar otra dimensión de esto. Y les quiero mostrar del Evangelio según San Mateo. No. Estoy ahí. Perdón, estoy... Ahí estoy. Questo è il figlio mio, il diletto nel quale ho posto le mie. Lo voy a poner de nuevo. Este es el momento en que está Juan Bautista, es una secuencia bien larga en que Juan Bautista está diciendo cómo son los tiempos que vienen, cómo va a bautizar el que viene va a bautizar con fuego, el que viene va a establecer una ley, es decir, está haciendo es un discurso de evidencia, vidente, es un discurso admonitorio, ¿no? Y de pronto aparece Cristo, hay un plano general y él lo ve, y Juan Bautista no habla más. La imagen de que Juan Bautista no hable más incorpora su silencio en una etapa de la retórica profética plena. Es decir, cuando el profeta ya no habla frente a Cristo es porque se ha cumplido cabalmente la profecía, porque lo reconoce, porque se ha juntado, ahí se ha conectado la historia, se ha hecho una especie de sutura, ¿no? Es decir, en este discurso del pasado y del porvenir, Pasolini también administra el principio del silencio. Y ese principio del silencio se va a convertir en el modo de darle perfil de santidad al personaje de Teorema. El personaje de Teorema no dice ni una palabra, nada. Aparece simplemente, llega donde la familia burguesa, es avisado por una especie de carta
¿Y qué es lo que hace? Simplemente ama a cada uno de ellos y es un amor sexual. Entonces tiene un amor sexual con la sirvienta, tiene un amor sexual con la madre, tiene un amor sexual con la hija, tiene un amor sexual con el hijo y un amor sexual con el padre. Y después los abandona a su suerte, ¿no? Esta etapa de la intervención que cambia la vida está ya determinada por el silencio, que había sido precedido de alguna manera en esta reflexión grande que hace Pasolini sobre la función de la palabra, ¿no? Pasolini es un cineasta que se escapa desquiciadamente de la semiótica de su tiempo, hace una especie de filosofía poética en donde establece esa idea que vivimos, hacemos una lectura visiva de la realidad, y que frente a eso, esa lectura visiva de la realidad, que vivimos la vida todo el tiempo como un lenguaje, y que frente a eso el cine sería una lengua escrita porque fija esa lectura visiva, pero es una lectura que incluye planos del acceso al sentido que no admite una semiótica convencional, ¿no? El sueño, el mito, la irracionalidad, ya lo habíamos dicho. Bien, sigamos. Esto. Se los muestro. Movimiento falso. ¿Qué quiero decir con lo del el movimiento falso? Y aquí tal vez nos vamos a desplazar ya no tanto a la figura del profeta, sino que una variable del motivo de la profecía, que es la variable del mártir. El martiriologio podría ser el martiriologio del profeta, ¿no? El estudio del martirio del profeta, ¿no? En el cine de Pasolini hay muchos mártires, y esos mártires están definitivamente y referencialmente, en el sentido de referencias a textos clásicos, identificados como Cristos, ¿no? Cuando vemos el Evangelio según San Mateo, está la Pasión según San Mateo de Bach. Pero cuando vemos a Catone, esta historia de gente marginal, subproletariado, como lo llamaba el propio Pasolini, rufianes, ¿no? La música es la Pasión según San Mateo de Bach. Y cuando vemos la historia de Mama Roma, esta prostituta que quiere salirse de la calle, ¿no? Para recuperar a su hijo que lo dejó en el campo y vivir como una señora, ¿qué música escuchamos? La Pasión según San Mateo de Bach. Y cuando el hijo de Mama Roma enferma, lo encarcelan y agoniza, lo tienen con los brazos abiertos, amarrados, definitivamente como una figura crística, ¿no? Tal referencia o tal analogía entre Cristo y el peor de todos está también en La Ricota de Pasolini, ¿no? Con la figura del buen ladrón que se muere empachado por comer después de haber pasado demasiada hambre, no come mucha ricota y se enferma. En este motivo de estos mártires, estos personajes que quieren cambiar de vida, que quieren salir de vida, se produce una figura audiovisual que es muy típica de Pasolini, que es la elaboración personal que hace de la nueva regla del plano secuencia que instaura el neorrealismo, que es el plano secuencia infinito y frontal. Un plano secuencia infinito y frontal con personas que caminan en la mitad del plano siempre sincronizados y equidistantes parece un chroma key, ¿no? Es como si no avanzaran porque no hay variaciones en el encuadre, ¿no? Eso está en Una caminata de noche en Mama Roma, eso está en Acatone. En esas caminatas siempre los personajes dicen que quieren cambiar de vida, no lo consiguen, ¿no? Vamos a ver una escena en que Acatone llega a donde vive su mujer para ver si lo reciben de nuevo y se enfrenta con su cuñado que lo expulsa porque avergüenza a la familia, ¿no? Ahí vamos a ver una modalidad particular de movimiento falso. ¿Qué quiere decir? Un movimiento físico que no tiene correlato de movimiento interior, que no significa cambio interior, ¿no? Hay una película de Wenders que se llama Falsche Bewegung, movimiento falso, que es un texto de Goethe. Y ahí se plantea un viaje que no tiene, un viaje poético que no tiene correlato interior. Entonces, acá toma. Ojalá que el volumen esté bien acá, porque
Me quedó un poco corto el fragmento, pero la pelea queda congelada en ellos abrazados, ¿no? Es una pelea anticinematográfica, no es una pelea hollywoodense en donde los combos suenan y saltan para atrás y aguantan muchos combos, ¿no? Aquí estos están abrazados. Se parece quizá una pelea de verdad, pero ¿dónde hemos visto esta imagen en la iconografía de Pasolini? Lo vimos en un cuadro, ¿no? Recién en la referencia a Bacon, es decir, lo vamos a ver después, porque Acatón es anterior a Teorema, pero le está dando vuelta a esa figura de estos pobres, de estos marginales, de estos miserables, de estos mártires que se matan entre sí y que se abrazan y se matan al mismo tiempo, ¿no? Recuerden que Pasolini tenía una relación muy extraña, es decir, tenía una especie de comprensión políticamente muy incorrecta de la distribución de los protagonismos axiológicos en los sujetos sociales de su tiempo. En el año 68, cuando hay manifestaciones y enfrentamientos entre estudiantes y carabinieri en Roma, escribe un texto en donde les dice a los jóvenes estudiantes, les dice: jóvenes estudiantes, alumnos de la universidad, cuando ustedes ayer se enfrentaban con los carabinieri, yo estaba con los carabinieri, porque los carabinieri son los hijos de los campesinos, son los hijos de los pobres, son los hijos de los obreros, que han perdido incluso la posibilidad de decidir, ¿no? ¿Quién diría eso aquí hoy en día? ¿Quién se le ocurriría hacer una cosa así? Yo por lo menos no lo diría, no correría ese riesgo. Vamos a pasar al planteamiento del segundo tema, la poética del desierto. Ojalá pueda llegar a la última, pero si no me concentro acá. Es decir, el desierto, es decir, Pasolini, en su opción, en su tesis de que el capitalismo, la economía de libre mercado, ¿no?, la hegemonía occidental bajo la figura del modelo hollywoodense, que había sido impuesta violentamente por la ocupación, liberación al final de la Segunda Guerra Mundial, producía en Italia lo que él llamaba un genocidio cultural. El capitalismo produce un genocidio cultural porque mata la diversidad cultural y homogeneiza bajo las formas del principio de racionalidad y de consumo, que es un principio de racionalidad, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí quiso rescatar todas las subalternidades, no es una palabra más bien contemporánea, pero digamos todas las tercerías que eran posibles. Entonces se va al sur de Italia, se va a las barriadas, lo que él llamó entonces el subproletariado, es decir, esos proletas que están más abajo de los proletas porque ni siquiera tienen organización política, no tienen organización social, ¿no? Y que los trató en varios libros, ¿no? Ragazzo di vita, Amado mío, en fin. Pero también se va a las terceridades geográficas, ¿no? Se va a Palestina, se va a Siria, se va al norte de África. Y también se va al mundo arcaico y se va al medioevo, ¿no? Y ahí está la trilogía de la vida y también ahí está su itinerario por la tragedia griega. Entonces hay mucho en esas terceridades, en esas periferias, en esos mundos subalternos hay mucho desierto, como territorio de lo deficitario, como mundo salvaje, ¿no? Como el mundo de la naturaleza, al menos en la tradición cristiana occidental, como el mundo del demonio, ¿no? Como el mundo de la irracionalidad. Se instala en ese mundo para establecer relatos que tienen que ver con el cuestionamiento del ser del hombre, de la libertad, y para tratar temas ya también bien contemporáneos a él, como el tema, por ejemplo, de su versión personal en Edipo del tema del conflicto con su padre, ¿no? La introducción a Edipo tiene que ver con eso inicialmente. Bien, en el libro Teorema, que es un libro antes que una película, escribe un libro y después hace la película,
Es un libro, una especie de fábula, ¿no? Es una fábula, podría ser un texto, sí, podría ser una fábula bíblica. E incluso podría ser una fábula bíblica en la versión del Antiguo Testamento, ¿no? Una familia rica, que son felices, pero parece que no tanto, puesto que todo lo que vemos se ve en blanco y negro. Y cada uno vive medio en su parcela, y de pronto llega una persona que ya les conté, les transforma la vida, y se va, y ellos no saben cómo administrar, apropiarse y seguir adelante con esa restauración. Entonces la nana la entierran viva y llora y se arma un manantial. La hija queda en un estado catatónico, así como una mesa, y se le llevan a un psiquiátrico. La madre se prostituye y anda buscando a jóvenes en la calle, buscando al ángel. Y el padre, ya sabemos, entrega la fábrica a los obreros, se desnuda, se va, aparece en un desierto, que vamos a ver ahora. Y el hijo, el que toma la peor de los caminos, se vuelve artista, un artista así como expresionista, ¿no? Ahí es como un chiste, parece, de... Es un actor chileno, además, el hijo, Cruz Sublet, sobrino del profesor Sublet, por lo demás, una rareza. En la película hay muchas imágenes del desierto. El desierto aparece de pronto como una especie de territorio interior o una especie de incierto mundo salvaje, o eso que llamaba Heidegger no mundo, sino que tierra, lo circundante sin sentido, ¿no? Bien, en la película falta un fragmento del libro Teorema, y es un fragmento clave, no tengo idea por qué Pasolini no lo incorporó. Es un fragmento que se llama, un capítulo que se llama Los hebreos se encaminaron. El libro es exactamente igual que la película, no tiene nada que ver ni con hebreos ni con el pueblo de Dios, nada que ver. Pero en la mitad está este texto que dice más o menos así, que habla del deambular del pueblo judío una vez que sale de Egipto, 40 años por el desierto. Y dice, al deambular 40 años por el desierto, por la monotonía de las dunas, y ver que una duna era igual a otra y a otra y a otra y a otra y a otra, descubrieron algo que los conecta de nuevo con su Dios, porque están siempre a punto de caer en la idolatría, que es, los conecta con la idea de lo uno, descubren la unidad. El desierto es el lugar para descubrir la unidad, ese concepto de unidad que él plantea como una especie de integración. Confirma esa tesis del desierto como lugar ontológico. Entonces les muestro un video relativo al desierto, a uno de los desiertos, de por Chile, el Chiquero, este hombre caníbal que está ahí en el desierto del Vesubio, asaltando las caravanas en el siglo XVII, la corona de Navarra, pero alimentándose con cualquier cosa. Y aquí se alimenta de una serpiente, ¿no? Podría haber sido un conejo, no sé, algo así, pero no, es una serpiente. Y eso, por lo tanto, tiene una especie de alusión genética, es como una vuelta al Génesis, ¿no? El hombre animal. El mundo del desierto en este caso es el mundo de la regresión animal. Este es el caso, tal vez, creo yo, paradigmático, el comienzo de Edipo Rey, donde un funcionario de palacio, por orden del rey, del padre, lleva al niño Edipo al desierto para matarlo. Porque el padre sabía, de acuerdo al oráculo, le habían dicho que su hijo se iba a casar con su mujer, con su madre, y lo iba a matar a él, ¿no? Entonces, la imagen inicial es interesante porque es un paneo no de 360 grados, pero un paneo de 200 grados más o menos, que pareciera afirmar que todo lo que existe es desierto.
Es como si el mundo fuera un desierto, porque sobre todo están inaugurando la historia del personaje, que es una historia sin salida, ¿no? La historia del destino trágico. Yo ejerzo mi libertad y cumplo el destino, una especie de absurdo. Ah, no, me equivoqué. Perdonen. ¿Cómo salgo acá? Ahí. A ver, tengo que poner Edipo. Y además es interesante porque es un paneo, una panoramia rápida, ¿sí? Media vertiginosa. Y ahí llevan el pobrecito Edipo amarrado de las patas. Nunca muestran las patas dobladas ni nada, las patas heridas, pero ya que lo tengan a una guagua, a un niño chico de verdad amarrado, nos recuerda lo que quiere decir Edipo, ¿no? Los pies quebrados. Es una referencia que la administra con brutal sutileza Pasolini. Les muestro la última secuencia referida a ver. Aquí hay que subir también. Acá estamos en el final ya, este final de carácter onírico, de carácter definitivamente como alegórico, ¿no? Donde el padre está perdido en ese desierto, dejó todo, pero no siguió a Cristo, no sabemos qué sigue y por supuesto no encuentra nada. Esto es, este plano general y este modo de acercarse de alguien desde el desierto hacia la cámara lo ocupa otras veces Pasolini. Cuando hace el Evangelio según San Mateo, está Cristo meditando y se ve desde lejos a alguien que viene. Y no solo es alguien que viene, es alguien que levanta polvo. El motivo de acercarse y levantar polvo, que es una especie como de estado aéreo de lo sólido, una especie de imagen de metamorfosis, ¿no? Le importa, porque podría ir a otro lugar donde no hubiera polvo, ¿no? Aquí sí hay. Y vuela. Y también es muy importante porque cuando el plano general es frontal y tan largo, lo que yo hago es hacer sentir la cámara. Pongo en evidencia el objetivo. Se siente quién está mirando. Es importante quién está mirando. Por lo tanto, el estatuto de lo que vemos no se puede definir si es objetivo o subjetivo. Y Pasolini desarrolla toda una teoría sobre lo que él llamó la semisubjetividad, la subjetiva libre e indirecta, esa especie de mirar la cosa, pero sintiendo lo que siente la cosa, ¿no? Una especie como de grado de comunión problemática entre el objeto, sus estados y lo que se ve. Este es un gran actor italiano, Massimo Girotti, que había hecho un papel increíble desde Obsesión de Visconti en adelante y Incenso de Visconti. Y cuando él pasa y la cámara gira y se queda ahí, es más radicalmente una semisubjetiva. Porque ahí encima del hombro pareciera sentir y ver como ve él, pero lo estamos viendo a él. Entonces no es plenamente ni lo uno ni lo otro. Cuando Pasolini dice, bueno, formalmente, ¿cuáles son los modos característicos, retóricos, audiovisuales del cine de poesía? Y empieza a nombrar a Goretti, Glauber Rocha, Antonioni, Godard. Entre otras cosas está esta estructura, ¿no? Semisubjetiva. Bien, yo creo que ahora sí, para terminar, ¿qué dice?
Dio fece quindi voy a esta idea final, que era la del tópico del milagro, digamos, la caracterización del milagro. Por eso yo llamé los materiales del profeta, es decir, cómo se hace poéticamente esta figuración dramática, sugerencia retórica, evocación cultural del tópico del profeta, ¿no? Es decir, hay grandes y bellísimos tópicos del profeta, también con modos muy disparatados en la historia de los cines que hemos nombrado hoy día, ¿no? Por ejemplo, en la película de Buñuel, bellísima película Simón del Desierto, ¿no? Y qué bueno que nombré Simón del Desierto, porque Simón del Desierto propone una figura también muy rara del milagro. Hay Simón del Desierto es San Simeón el Estelita, siglo IV a.C., desierto de Siria, el santo viviendo arriba de una ermita, adorando a Dios, bendiciendo las bostas de los animales, bendiciendo todo, menos a su madre que está ahí, que le ignora todo el tiempo. Y le dan comida, le dan agua, pero él casi no consume nada. Y aparece un hombre sin mano, así, pidiéndole que lo cure, que no puede trabajar, que es una vergüenza para su familia. Está con la mujer y la hija. Y entonces el santo está en otra, hasta que de repente como que le presta atención y le dice, bueno, ya, está sanado. ¿Qué hace? Corte directo, Buñuel, y tiene mano, y lo primero que hace el santo es que le pega así en la cabeza a la hija y le dice, ya vamos para la casa a trabajar. Naturalmente, claro, se está riendo la figura de los santos, pero Buñuel nunca deja de plantear con cierta seriedad que el problema de lo santo o de lo santo de lo religioso es ese componente irracional que no admite explicación lógica salvo a fuerza de una especie como de manía discursiva sin fin, como en el caso de la escolástica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, quiero mostrarle un par de ejemplos de motivos de cómo resuelve cinematográficamente Pasolini el milagro, y pareciera que lo resolviera a través de un cine muy rudimentario, así como sin recursos, pero yo creo que no va por ahí. Entonces vamos a ver el milagro acá. Signore, se tu vuoi mi puoi mondare. Lo voglio, sì, mondate. Déjenme ponerlo nuevo. Ustedes son un público muy respetable, porque en mis clases los alumnos se ríen con este efecto. Parece que ven películas de efectos especiales, entonces encuentran que esto es terrible. Signore, se tu vuoi mi puoi mondare. Lo voglio, sì, mondate. Quizá ni siquiera el mismo actor. Y el otro ejemplo es el que les decía de la levitación en Teorema, al final, cuando la sirvienta se vuelve una santa y está ahí levitando. Ese está mejor logrado, ¿no? Se lo muestro de nuevo. Bueno, supongo que podría haber desarrollado más, esa es la idea hace un mes atrás, algunas otras dimensiones, algunas referencias de su material poético, pero por ahora es lo que puedo proponer, así que gracias a todos.